La palabra de nuestro Señor en esta mañana, la meditación de la palabra de Dios, la encontramos en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, en capítulo 1, si fueran tan amables, estaremos leyendo desde el versículo 68 hasta el versículo 74. ¿Verdad? Es muy propicio para la época en que nos encontramos en este instante. Estamos a punto de celebrar, ¿verdad? Sabemos, ya lo hemos dicho tantas veces, que en realidad nuestro amado Señor Jesucristo no nació en esta fecha. Eso creo que ya lo sabemos de sobra, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, recordamos, ¿verdad? Hacemos memoria de el tiempo que el Señor vino a visitarnos, y por supuesto que vino a bendecirnos con su vida y también con su ministerio. Entonces estamos por celebrar el día de su natalicio, su nacimiento, conocido como Navidad. Y este texto que vamos a leer nos invita, hermanos, a reconocer el don y el regalo que Dios nos dio al habernos enviado y al habernos dado a su Hijo Jesucristo. Aquí en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 74, leemos en la palabra del Señor: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Dejamos hasta ahí nuestro texto y sobre este vamos a meditar, no sin antes pedir que Dios nos ayude y nos dé la gracia, primeramente a su servidor de dar la palabra y a usted de recibirla. Amén. Padre, permítenos invocar una vez más tu santo nombre. Somos hijos tuyos, que somos alimentados por ti, mi Dios, dando cumplimiento a lo que dice tu palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede del corazón de Dios. Mi Dios amado, danos de comer de tu pan, danos de comer de tu palabra. Aliméntanos a nosotros que somos tus hijos y tu pueblo. A tu siervo, Señor, dale gracia para no ser estorbo. De tal manera, Padre, de que lo único que hablemos y comentemos sea tocante a tu santa palabra y a tu voluntad. Todo aquello que no sea así, que sea desechado, Señor. Lo demás que sea recibido y que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Indiscutiblemente que estamos en un tiempo donde lo más popular es que nos estamos dando los regalos, ¿no es cierto? Algunos ya los tenemos por allí, preparados para el propio día, en el cual pues los vamos a destapar, los vamos a abrir, y algunos estamos con la expectativa de saber qué es lo que nos van a dar, o de lo que les hemos de dar a los demás. Pero yo, hermanos, considerando el contexto social en el que estamos viviendo, meditando sobre esto, venía a mí esta palabra que quiero compartir con ustedes de manera breve. Y yo le he titulado El don inefable de Dios. El don inefable, reconocer el don inefable. Algunos de nuestros hijos nos dicen: ¿qué fue lo que me compraste? ¿Qué me has comprado? ¿Verdad? Un regalo que está envuelto, un regalo que no conocemos, que no lo vemos, sin embargo, lo hemos de obtener. Pero Dios nos ha dado un regalo.
que también, hermanos, lamentablemente hay veces que en su iglesia, para determinados creyentes, sigue siendo envuelto. Y necesitamos que Dios nos dé de su Espíritu Santo para que tengamos la iluminación y podamos apreciar el regalo que Dios nos ha concedido. Porque hay veces, hermanos, que creemos en Dios, pero no logramos apreciar aún el don grande que el Señor nos ha dado. Bueno, pero este regalo que Dios nos ha dado tiene unas características. Número uno, que es un regalo que Dios nos ha concedido y no es como aquel que nos presta algo. No, si es un regalo es porque Dios nos lo ha dado. Y la otra característica, hermanos, que este regalo no se compra. Este regalo no se compra, nos ha concedido. Y también este regalo nunca nos va a ser quitado. ¿Cómo la ve? No, nadie nos va a quitar lo que Dios nos ha dado. Él te lo ha dado y ha de permanecer para siempre en tu vida. Y tiene otra característica este regalo, que también lo puedes regalar a otro. El regalo que Dios te ha concedido, tú se lo puedes dar a otro. La vida de Cristo puede ser compartida. Así que eso es lo hermoso de este regalo. Hermanos, el texto que hemos tomado en esta mañana nos hace reflexionar acerca de esa característica que tiene el don de Dios. La palabra don es regalo, ¿verdad? Y es lo que Dios nos dio al darnos a su Hijo Jesucristo. Cantamos ese canto que dice: dad gracias con todo el corazón por lo que Él nos ha dado, al habernos dado a su Hijo Jesucristo. Y con Él nos ha dado la salvación, con Él nos ha dado la reconciliación con nuestro Padre, con Él, hermanos, nos ha dado la vida eterna y el acceso que hemos de tener y que tenemos por medio de su sacrificio. En primer lugar, hermanos, el propósito de este regalo. ¿Por qué Dios nos dio este regalo? ¿Cuál era esa necesidad de darnos este regalo? ¿Verdad? Hay veces que nosotros tenemos un problema. A ver, ¿cuántos tenemos problemas de saber qué le compramos a fulano de tal? O sea, ¿qué le compramos? O sea, no hay o qué comprarle. Hay veces que decimos: fulano tiene de todo que yo no hay ni qué comprarle. ¿Le ha pasado algo por el estilo? Entonces decimos: bueno, Padre Celestial, ¿y tú por qué nos diste a tu Hijo? ¿De dónde se te ocurrió darnos ese regalo? Y en primer lugar, hermanos, la razón lo vemos en el texto aquí del Evangelio de San Lucas. La razón era la redención. La redención, ¿verdad? Vea lo que dice aquí el versículo 68. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado, ¿y qué dice la Escritura? Y redimido a su pueblo. ¿Qué significa la palabra redentor? ¿Qué significa la palabra redimir? Muchas veces la oímos, pero ignoramos su significado. La palabra redimir, hermanos, lutrotes, en aquellos que son estudiosos, ¿verdad? Porque aquí entre nosotros hay gente muy estudiosa. La palabra lutrotes es la número 3084 en nuestro diccionario Strong. La palabra redimir significa liberar. Significa, hermanos, soltar a alguien que ha estado atado, amarrado. Y entonces se dice que el propósito de que nuestro amado Dios nos diera a su Hijo Jesucristo, lo enviara y que naciera en un pesebre, era para redimir a su pueblo, para redimirnos. Entonces tiene que ver con libertarnos, tiene que ver con soltarnos, tiene que ver, hermanos, con que nuestras vidas habían estado oprimidas y atadas, pero con darnos a su Hijo Jesucristo vino para darnos libertad. Pero la pregunta dice: ¿pero y cuándo yo he estado esclavo? Era la palabra que expresaban los fariseos. Decían: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y se les había olvidado que habían estado en Egipto. Pero en realidad, hermanos,
Uno en la actualidad, en el año 2024, pronto al 25, nos preguntamos, pero ¿de qué libertad, o sea, de qué esclavitud nos habla nuestro Señor? Bueno, en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos dice que Jesucristo venía para liberarnos de la maldición de la ley y del pecado. Todos nosotros, hermanos, somos pecadores. El pecado es lo que nosotros le llamamos la raíz de una vida orgullosa, de una vida egoísta, de una vida, hermanos, donde a raíz del egoísmo y el orgullo nacen otra cantidad de defectos como la amargura, deseos de venganza, la envidia, los celos. Todo eso es basado en la raíz de lo que tiene que ver con el orgullo y el egoísmo. Pero aparte de eso, es que el pecado nos lleva a la condenación eterna, hermano, al estar totalmente separados de Dios, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Un día, mis amados, usted y yo vamos a perecer, unos antes, otros después. El asunto es que nuestra alma un día va a estar o delante de la presencia de Dios o alejados totalmente de Dios en condenación. Entonces, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el propósito de que Dios lo enviara? Dios lo envió para redimirnos, es decir, para libertarnos de la condenación y también de la fuerza y del efecto del pecado en nuestras vidas. Pablo, el apóstol, lo dice claramente aquí en Gálatas, capítulo 3, versículo 13, cuando él escribió su carta, dice que Cristo nos redimió. Otra vez la palabra griega, lutrotes. Nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Se echó sobre él toda nuestra condenación, se echó sobre él toda nuestra maldición. Dice, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo, nuestro amado Señor, fue colgado en ese madero porque Él estaba llevando todas nuestras maldiciones. Entonces, ¿cuál es el propósito de redimirnos? El libertarnos, el darnos, hermano, libertad del pecado. En el Salmo 78 logramos ver que esta obra de redención es una obra que realmente nació en el corazón de Dios. Dios es el que realmente nos ha redimido, pero el medio de redimirnos ha sido su Hijo Jesucristo. En el Salmo 78, versículo 35, se declaraba y se decía que su pueblo, dice, y se acordaban de que Dios era su refugio, pero al mismo tiempo que Dios era su refugio, dice, y el Dios altísimo, ¿el qué, hermanos? Su redentor. Pero ¿quién vino a llevar a cabo la obra de redención? Su Hijo Jesucristo. Su Hijo. Entonces, amados hermanos, estamos a punto de celebrar la venida de nuestro amado Señor. Y se nos puede olvidar en medio de los regalos, en medio de los abrazos, en medio de las felicitaciones, de la feliz Navidad, se nos puede olvidar cuál es el verdadero motivo de por qué nuestro amado Señor vino a esta tierra. De decir, Señor, estamos recordando el don inefable, el regalo, la palabra don, el regalo inefable, grandioso, incomparable que Dios nos ha dado al haber dotado a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, que el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino que Él vino, Jesucristo, nuestro amado Señor, vino para servir. ¿Qué ejemplo, hermanos? ¿Qué ejemplo tenemos todos? Hay veces que yo quiero decirles lo siguiente. Hermanos, hay veces que nosotros hemos visto a los servidores de Dios, ¿verdad? A los que predican la palabra.
Y es bien cierto que la palabra del Señor nos invita a que nosotros nos dediquemos totalmente a la palabra y a la oración. Así dice la Escritura. Sin embargo, eso no está exento de que usted pueda servir de otra forma, ¿verdad? Pero hay veces, hermanos, de que se nos olvida que todos nosotros somos servidores, número uno, de Dios, y somos servidores los unos de los otros. Y no importa la postura donde tú estés, tú eres llamado a servir. Entre más tú sirves con conciencia de nuestro Señor Jesucristo, más reflejas tú el carácter de Cristo ante los demás. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor nos dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino ¿para qué? Dice, vino para servir. Pero también vea lo que dice aquí: y para dar su vida. Y la palabra rescate es la misma palabra que se utiliza para redimir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Si respondemos la pregunta, ¿cuál es la razón de por qué el Señor envió a su Hijo Jesucristo? Lo envió para redimir nuestras vidas. Pablo, en Primera de Timoteo, también nos habla sobre esto, cuando dice en el capítulo 2, del 5 en adelante, hablando de la obra de Cristo. Porque hay un solo Dios, dice, pero luego dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mire qué hermoso, hermanos, allí no, con mucho amor y con mucho respeto, ¿verdad? Allí no aparece Pedro de mediador, allí no dice Pablo de mediador, y tampoco dice nuestra amada María, a la que queremos nosotros mucho, pero ella no es mediadora. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo, nuestro Señor, el cual, dice, se dio a sí mismo en rescate, luchó por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, la razón, hermanos, es la redención. ¿Por qué nació en Belén? ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Por qué nació? ¿Cómo? ¿Por qué razón? La razón es que Él venía para redimirnos y habría de identificarse en todo semejante a los hombres, menos en el pecado, decía el apóstol Pablo. Es decir, hermanos, que por eso es que nació de María, para que fuera igual que nosotros, del vientre de una mujer. Traía sangre en sus venas, carne en sus huesos. Tenía que identificarse con nosotros. Por eso es que nació de esa manera. Él no podía haber venido, porque alguien dice, ¿y por qué no vino del cielo así? Y chas, yo soy Jesús de Nazaret. ¿Por qué no vino así? Porque entonces no se parecería a nosotros. No nos podría representar a nosotros. No sería igual que nosotros. La única diferencia que había entre Jesús y nosotros es que en Él no había pecado alguno. Amén. Pero en lo demás, hermanos, Él era igual. Pero, como dice la Escritura, el análisis teológico, 100% hombre, pero 100% Dios. Dios, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Y en Jesucristo así se le había reconocido. Entonces la primera razón era para redimirnos. Y dice aquí en el versículo 69, y nos levantó un poderoso, ¿qué dice? Salvador. Eso quiere decir, hermanos, que nos lo ha dado a nosotros. Porque la Escritura está diciendo nos. Este nos implica que es algo dado a nuestras vidas. Nos ha levantado un Salvador. Ahora, ¿de qué nos va a salvar? Sí, hermanos, por eso se llama Redentor. En primer lugar, cuando Adán y Eva fallaron a Dios, prácticamente lo que Adán y Eva, hermanos, lo que hizo fue dar
fíjese que a Adán y a Eva se le había dado el de administrar este mundo. Dijo, sojuzgad y llenad la tierra. Pero cuando el hombre pecó y Adán y Eva pecó, hermanos, prácticamente lo que hizo fue Adán y Eva darle las llaves a Satanás, y Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Él comenzó a llenarlo también de maldad. Entonces, el gobierno prácticamente. ¿Por qué cree usted que Satanás, a la hora de que nuestro Señor iba a empezar el ministerio, le dijo, mira, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Si eres el Hijo de Dios, está escrito que los ángeles estarán contigo y te ayudarán. Tírate desde aquí, desde el más alto, y déjanos ver eso. Y luego le dice, mira todas las riquezas que hay en el mundo. Mira toda la fama que hay en el mundo. Mira toda la gloria que hay en el mundo. Fíjese lo que dijo Satanás. Todo eso te lo voy a dar. Pregunta, oye, ¿y por qué habla de esa forma? Porque él sabía que él tenía el dominio hasta cierto grado del mundo. Satanás le dijo a nuestro Señor Jesucristo, yo te voy a dar todo eso y más. Yo te voy a dar todo eso con una condición. Échate una doradita para acá. Adórame y yo te voy a dar todo eso. Entonces, hermanos, Satanás hasta cierto punto ha tenido dominio. Mire usted las guerras. Mire usted, hermanos, el hecho de que la humanidad se está matando la una con el otro. Mire usted hogares, hermano, donde los hijos se levantan contra sus padres, contra sus madres, hermano, o padres contra sus hijos, quitándoles la vida. Uno dice, ¿de dónde surge eso? ¿De dónde nace eso? Créame, hermano, que quien está detrás de eso, hay alguien que manipula todo esto, y ese es Satanás. Sin embargo, nuestro Señor nos dice en su palabra que Él vino para redimirnos y para salvarnos. ¿De quién? Número uno, de nuestro enemigo. Satanás, el diablo, es nuestro enemigo. Pero no solamente Él es nuestro enemigo. La influencia y la corriente y el estilo de vida del mundo en el que vivimos, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de su palabra, nos redime, hermanos, de que no andemos en la corriente de este mundo. Entonces Él viene para redimirnos del engaño de Satanás, viene para redimirnos también de la influencia, de la corriente, del estilo de vida de este mundo, pero también viene para salvarnos y redimirnos de la carne. De la carne. En otras palabras, también viene a ayudarnos a salvarnos de nosotros mismos. ¿Cómo mira eso? ¿Por cuántos hermanos hemos dicho, dice, yo ni yo mismo me entiendo? Yo he oído expresiones como dice, ni yo mismo me aguanto. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros hemos sido afectados físicamente, pero también intelectualmente y moralmente hemos sido dañados. Pero Dios viene a salvarnos y a redimirnos y a hacer de nosotros nueva criatura. Como dijo el apóstol Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Para eso vino Cristo, hermanos, para redimirnos, para salvarnos, pero no solamente eso, para trasladarnos del reino de este mundo, trasladarnos al reino de su Hijo, y también para darnos una nueva ciudadanía. He aquí, hermanos, que todos aquellos que son de Dios, son de Cristo. Nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial. Aquí estamos de paso, aquí estamos como de turistas, porque nuestra verdadera ciudadanía está en la presencia del Señor. Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo dice que nosotros también éramos enemigos y de esto nos vino a salvar el Señor. Dice Colosenses 1, versículo 21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo vidas extrañas, pero ¿qué más dice? Y enemigos
en vuestra mente, haciendo malas obras. Pero ahora Cristo lo que ha hecho es que nos ha reconciliado. ¿Por qué? Porque para eso vino Él. Hermanos, si usted se pregunta, ¿y para qué vino? Vino para redimirnos. ¿Y para qué vino? Vino para salvarnos. Pero también vino para sacarnos de la ignorancia. De la ignorancia. Si Cristo no hubiera venido, hermanos, nosotros estaríamos creyendo en un Dios solo de juicio, de condenación, en un Dios de venganza, en un Dios como el Dios, y es el mismo Dios, por cierto, que los hebreos habían conocido, pero que por causa de que ellos habían pedido leyes a nuestro Dios, Dios se la dio, y entonces esta ley se volvió en juicio para ellos mismos. Quiero decirles, hermano, que quienes pidieron las leyes fue el pueblo de Israel. No le digo, nosotros queremos tener leyes como los demás. Dile, Moisés, a Dios que nos dé leyes. ¿De veras quieren leyes? Allá voy, pues. Vamos, si quieren juntos, subamos al monte. Y le dijo al pueblo, vaya, subamos todos. Y todos, al monte. Cuando vieron que el monte tembló y que humeaba y que... oye, Moisés, mejor sube tú. Que te dé las leyes el Señor y nosotros aquí abajo te esperamos. Pero fueron ellos los que habían pedido leyes, hermano. Y Dios dijo, pues ahí, ustedes quieren. ¿Y saben qué dijeron ellos? Las vamos a cumplir. Y hermanos, más tardaron en decir que la iban a cumplir que cuando comenzaron a quebrantarlas. Por eso es que conocieron el Dios de ese tipo. Pero es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque alguien dice, no, mire, haciendo un análisis teológico, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Nuevo. No, es el mismo. Pero nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya, nos ha venido a iluminar y nos ha venido a revelar quién en realidad es nuestro Dios. Así que esa es la razón de por qué Dios también envió a su Hijo. Si no, hermanos, cada quien tendría un concepto de quién es Dios o de cómo es Dios. Pero cuando vemos a su Hijo hablándonos cómo es nuestro Padre, nos da un panorama más amplio, nos ilumina y nos aclara quién es nuestro Dios. Por eso decía que el que conocía a Cristo era que como que conocía al Padre. Versículo 78, si fueran tan amables. De Lucas, estamos en Lucas, ¿verdad? Disculpen, capítulo 1, versículo 78. Hablando de él, un texto anterior habla de Juan el Bautista, pero del 78 para abajo comienza a hablar otra vez de nuestro Señor. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora. Versículo 79. ¿Con qué propósito? Para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte. Vino para dar luz, vino para iluminarnos. Tiene que ver con traer el conocimiento de nuestro Padre, de nuestro Creador, el Dios del universo. En el libro de Isaías nos habla que la venida de nuestro Señor sería para dar conocimiento, para dar entendimiento. Dice el versículo 11 de Isaías 53. Hablando de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es decir, que nuestro Señor venía para dar iluminación, dar conocimiento. Cuando alguien se acerca a conocer a Jesucristo, verdaderamente, hermanos, habrá de crecer en el conocimiento de Dios y también, por supuesto, habrá de crecer en el conocimiento de su propia vida. Porque conociendo a Cristo, conociendo a Dios, se nos revela en realidad quiénes
somos nosotros. Por ahí anda una filosofía muy popular que dice, conócete a ti mismo. Y dice, y conociéndote a ti mismo, conocerás a Dios. Pero esa es una filosofía de la nueva era. Hermanos, es una filosofía que nos desvía de la verdad. Es al contrario, es cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces verdaderamente a su Hijo Jesucristo, ellos te revelan quién eres tú en realidad. Conociendo a Dios, tú te llegas a conocer quién eres y te lleva a pedir misericordia, a decirle, Señor, ayúdame a ser distinto a como yo soy. Sacándonos de las tinieblas. Eso es lo que vino Jesucristo. Él decía, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Mis amados hermanos, esta fecha que vamos a celebrar el nacimiento de Cristo, recuerda, número 1, Él vino para redimirte. Número 2, vino para darte conocimiento de quién es realidad nuestro Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado nos hizo descarriarnos. El pecado nos hizo hacer cosas que después nos arrepentimos, ¿no es cierto? El pecado, hermanos, nos hace no tenerle temor a Dios. El pecado nos hace cometer cosas inmorales. Y hay veces, hermanos, el corazón está tan, ¿cómo se llama, hermanos? Cauterizado, se dice, ¿verdad? Endurecido, hermanos, que podemos estar haciendo una maldad y no estar sintiendo nada. Pero Cristo vino para eso, para iluminarnos y mostrarnos y hacer que nuestro corazón saliera de la oscuridad. Así lo dice el mismo pasaje de Isaías, ya que estamos allí, en el capítulo 53 y versículo 6, dice, todos nosotros, ¿qué dice? Nos descarriamos. ¿Nos descarriamos de dónde? De la verdad. ¿Nos descarriamos de dónde? De la voluntad de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se ha apartado. ¿Por qué? Por su propio camino. Sin embargo, para eso envió Dios a su Hijo. Mas Jehová, dice, cargó en él, es decir, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Bueno, hermanos, ¿cuál es el propósito de que el Señor nos mandara a su Hijo tiernito en un pesebre? Desde el Antiguo Testamento, Dios se propuso hacer algo en este mundo. El libro de los Salmos lo revela y dice que Dios ha querido que por toda la tierra se esparza su gloria. Y hablábamos hace un ratito con un hermano aquí y decíamos, ¿por qué razón es que Dios le puso a Israel, Israel? ¿Cuál es la razón? Para que Él fuera luz. En realidad, eso, en el fondo, hermanos, eso significa el nombre de Israel, luz. Él quería de que Israel fuera iluminación para las demás naciones, que las demás naciones llegaran a conocer verdaderamente quién es Dios y que por toda la tierra se extendiera la gloria de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque Dios quería levantar un pueblo para que honrara y para que le sirviera a Él. ¿Qué dice Pedro? Vosotros sois linaje. Linaje quiere decir familia, hijos, hermanos. Vosotros sois del linaje. Alguien dice, no, espérate, yo soy del linaje de los Leiva. Y así puede, no, espérese, aquí el linaje es este. Bueno, pues yo le digo que hay un linaje sobre todo linaje. Y ese es el linaje de Dios, de su pueblo. Vosotros sois linaje escogido, pero escuche lo que sigue. Real. ¿Y eso qué quiere decir? Servidores. Eso es lo que Dios ha querido levantar de su iglesia, de su pueblo,
un pueblo de servidores. Entonces, ¿para qué Dios envió a su Hijo Jesucristo? Sí, para redimirnos, sí, para salvarnos, pero también para levantar un pueblo que habría de servirle. Versículo Lucas capítulo 1, versículo 79. Sí, dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Pero, ¿qué va a hacer con ellos? Para encaminar nuestros pies por caminos de ¿qué dice? De paz. Pero hermanos, dice también el texto que nosotros habríamos de servirles. Romanos capítulo 5, por favor, si fuera tan amable. Gracias, Jesús. Dice, justificados pues por la fe, tenemos que, dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estando nosotros en conflicto, hermanos, no podríamos ni acercarnos ni tampoco servirles. Habría temor en nuestras vidas. Habría, hermanos, de decir, ¿cómo yo puedo servirle a un Dios que es tan santo? Pero no, hermanos, el deseo de Dios era de que le sirviéramos y que le sirviéramos de nuestros corazones con confianza. Por favor, el versículo 74. Lucas capítulo 1, versículo 74. Quitando todo temor, quitando todo aquello que podríamos tener enemistad con Dios, habríamos de venir para servirle. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, que librados de nuestros, ¿qué, hermanos? Enemigos. Sin temor, ¿qué habríamos de ser? Habríamos de servirle. Es decir, que el deseo de Dios es que siendo sus hijos, también le sirvamos. Yo decía el día de ayer, hermanos, ora al Señor y pídele al Señor, ¿en qué puedo yo servirte, Señor? ¿Cómo yo puedo servirte a ti? Y por último, hermanos, con esto quiero terminar en esta hora, es que Dios habría de acompañarnos en la caminata hasta el fin de los siglos. Volvamos por favor al versículo 79. Dice la Escritura, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Pero dice el texto, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La iglesia de hoy es invitada a caminar por caminos de paz. Dice el apóstol Pablo, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? ¿Quién los condenará? Como queriendo decir, no hay nada que nos acuse. Dice, vean, para no parafrasear tan fuera del contexto, acompáñenme a Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo está diciendo, el Señor nos ha enviado a aquel que dijo, yo soy la paz. Recibid por lo tanto la paz. Pero ¿cómo vamos a tener paz si estoy bajo condenación? ¿Cómo voy a tener paz cuando yo he pasado situaciones difíciles? Infartos al corazón. ¿Cómo voy a tener paz? Sí, hermanos, porque en medio de la tribulación y en medio donde las cosas son conmovidas, está aquel que dice, confiad en mí. En este mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Entonces, ¿por qué envió Dios a su Hijo Jesucristo? Si lo envió para redimirnos, si nos lo envió para salvarnos, si nos lo ha enviado, hermanos, pero nos lo ha enviado también, sí, para que le sirvamos, pero también
para que la paz del Señor siempre nos acompañe en este mundo. No está diciendo que no vamos a tener problemas, está diciendo que Él va a estar con nosotros en medio de la dificultad. Dice, hermanos, aquí en Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Versículo 32, ahí aparece el don inefable, el que no escatimó ni siquiera a su propio, sino que lo entregó por todos nosotros. Aquí viene, hermanos, como quien dice, Cristo es el don más grande, el don inefable. Y luego dice el Señor, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí viene por qué es que vamos a tener paz en medio de todo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta. Cuando has cometido una barrabasada, ¿no comienzas a sentir acusación, hermano? Culpable, 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 culpable. Y de repente aparece la sangre de Cristo, justificado, santificado, redimido, santo. Entonces tienes libertad para pecar. No, hermano. Es que el Señor ha dado la provisión para que tú sigas adelante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿por qué Cristo es el don inefable? Porque es el regalo más grande que hemos podido recibir, porque no hay ninguna condenación para los que viven, para los que están revestidos en Cristo, no hay ninguna condenación. Versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo murió. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí vienen otras cosas. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Antes en todas estas cosas, versículo 37, antes en todas estas cosas, ¿qué dice allí, hermanos? Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué dice, hermanos? Y si estamos con el amor de Dios, la paz del Señor nos acompaña. La paz de Cristo. Entonces, ¿a qué vino el Señor? Vino, hermanos, para encaminarnos en paz. Regresemos, por favor, a Lucas, que es de donde partimos. Gracias, Jesús. Dice la Escritura, para encaminar nuestros pies, Lucas capítulo 1, versículo 79, para encaminar nuestros pies, ¿cómo dice? Por camino de paz. Él vino para traernos su paz. Juan 14, 27, ya estamos declinando, hermanos. Jesús nos dijo estas palabras: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Por lo tanto, dice la palabra, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Paz para con los hombres de buena voluntad.
Cuando Él dijo, gloria a Dios en las alturas, pero estaba diciendo, paz en la tierra. ¿Por qué paz? Porque el príncipe de paz había nacido y estaba allí. Y era la viva paz de Dios habitando en este mundo. ¿Quieres tú esa paz? Esa paz es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Dios la ha ofrecido. Dios ofrece la paz. Y esa paz está en el Señor. Su don inefable, su don, el regalo de Dios. Hermano, destápalo. Ábrelo. Que tus ojos sean iluminados y que puedas decir, gracias, Señor. Qué gran herencia, que como dice el Salmo, qué gran herencia la que me ha tocado. Jesucristo es la herencia del Padre. ¿Aceptas esa herencia, hermanos? Y si tú no lo has aceptado, recibe ese regalo en esta mañana. Mis amados amigos, hermanos, que están allá viéndonos de manera virtual, si tú todavía no le has abierto tu corazón, recibe el regalo más grande que Dios te puede dar, su Hijo Jesucristo. Y a nosotros, hermano, digámosle a nuestro Padre, porque en estos días va a haber más de alguno que dice, es lo que me regaló. Calcetines me regaló. Más de alguien, hermanos, te va a sonreír y te va a decir, gracias por el regalo. Lo que me regaló. Amado hermano, que tú le digas, si quieres tú solito en tu casa, Señor, hoy estoy celebrando el día en que tú enviaste a tu Hijo. Padre del cielo, quiero decirte con todo mi corazón, gracias por darme a tu Hijo, porque es el más grande regalo que tú me pudiste haber dado. Con ello la salvación, con ello la vida eterna, con ello el perdón de mis pecados, con ello, Señor, el verdadero propósito de por qué vivir en esta tierra. Y tantas cosas más que no logro descubrir todavía. La altura, la anchura, la profundidad de este regalo tan grande que me has dado, Señor. Que te pido que me abras los ojos del entendimiento, que me ilumines para poder ver lo precioso del regalo que tú me has dado, del don inefable. ¿Cuál debe de ser nuestra oración en esta mañana? Ábreme los ojos para apreciar a tu Hijo, Señor, en todas las dimensiones. Apreciarlo, amarlo, servirle y dar gracias. Amén. Padre, te amamos. Cuán agradecidos te estamos por habernos dado a tu Hijo. Señor, perdónanos, Señor, las torpezas nuestras, los errores nuestros, lo ciego que somos en no ver ni apreciar el hermoso y gran regalo y el gran don que tú nos has dado. Señor amado, gracias por tu salvación por medio de tu Hijo. Gracias por el perdón a través de tu Hijo. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna y por darnos la paz. Te pedimos que nos des corazón para amar, corazón para amarte a ti, mi Señor, para amar a Cristo Jesús, nuestro Señor. Pon espíritu abundante en nuestras vidas, para que nuestro vivir sea vivir para mi Señor, para nuestro Señor. Desarráiganos de nuestro egoísmo, desarráiganos del pecado, desarráiganos del orgullo y concédenos un corazón que verdaderamente te ame, Señor. Que cuando le falle, también, Señor, puedas tener el don del arrepentimiento, pero que nada impida amarte y servirte y seguirte, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo.
Amén, Señor.